grandes misericordias cantaré. De Jehová cantaré, de unas misericordias cantaré, cantaré. De Jehová cantaré, de unas misericordias grandes mil. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré, de las misericordias cantaré, cantaré. De Jehová cantaré, de las misericordias grandes, misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios, poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, mi escudo. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Qué gozo, qué alegría poder saludarles en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy domingo, día del Señor. Queremos compartir la palabra del Señor en este día. Acompáñenme leyendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 18. El Señor Jesús comienza su ministerio y vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Acompáñenme, hermanos, en una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Te damos gracias, oh Señor, porque en tu gracia y en tu misericordia nos has salvado. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien muriendo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna y vida abundante. En esta mañana, Señor, te ruego que tu palabra pueda edificarnos, pueda, Señor, motivarnos cada día a seguir adelante en las cosas tuyas. Dios Todopoderoso, gracias, muchísimas gracias te damos a ti. Gracias por cada familia conectada, Señor, a esta plataforma. Gracias por cada niño que nos escucha también. Te alabamos, te bendecimos, Señor nuestro Dios. Y queremos encomendar este tiempo de predicación bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. A ti la honra, a ti la gloria, oh Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Acabamos de leer estos versículos de la palabra del Señor cuando Jesús comienza su ministerio. El Señor Jesús llamó a hombres muy ocupados. Estos hombres eran empresarios, pescadores, nos dice la palabra del Señor, expertos en la pesca, pero hombres
necesitados, débiles. Huston Taylor dijo, todos los grandes hombres de Dios han sido hombres débiles que lograron grandes cosas para Dios porque confiaban que Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. Y Jesús está llamando a estas personas muy ocupadas, trabajando ellos. Y el Señor Jesús le llama para ser sus discípulos. Y eso es lo que esta mañana quiero compartir, mis amados hermanos, llamados a ser discípulos. El discipulado tiene su costo. Cuesta todo lo que tenemos, en verdad. Llamados a ser discípulos. Fíjense ustedes, hermanos míos, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En todo el libro de los Hechos no encontramos la palabra creyente o cristiano más que 2 veces. Una vez para referirse a los creyentes y otra vez para referirse a los cristianos. Todo el libro de los Hechos habla de los discípulos. Los discípulos crecían, los discípulos hacían esto, los discípulos iban de aquí para allá. Todo habla del discipulado, es decir, de los discípulos. Y aquí, en la palabra del Señor, nos dice que Jesús llamó a hombres muy ocupados para ser sus discípulos. La vida cristiana, hermanos míos, y el servicio cristiano no es para personas que no tienen nada que hacer. Es para hombres y mujeres sumamente ocupados. Tal vez usted está pensando, bueno, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para servir al Señor. Precisamente, cuanto más ocupado en nuestros quehaceres somos, más el Señor requiere de nosotros, que le podamos servir a Él, que podamos predicar su palabra. Ahora, queremos un poquito definir la definición de la palabra discípulo. Un discípulo es un alumno. Pablo el apóstol era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era su maestro. Él era un alumno que aprendía de su maestro Gamaliel. Un discípulo, hermanos, está bajo la enseñanza de un maestro. Está bajo autoridad. Pablo, como dije, estaba bajo Gamaliel, ¿verdad? Bajo autoridad de Gamaliel, su maestro. En el Evangelio de Juan, Jesús define la palabra discípulo de 3 formas. De 3 formas. En primer lugar, un discípulo es un cristiano que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua. Eso encontramos en San Juan capítulo 8, versículo 31. Quiero dar lectura lo que dice allí la palabra del Señor en San Juan 8, 31. Acompáñame allí con su Biblia y vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que acabamos de mencionar. Un discípulo es un cristiano que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua. La Biblia es mucho más que un libro corriente. Es mucho más. Es una guía segura para la vida diaria. La aplicación continua de la escritura de cómo resulta o como resultado en el crecimiento de la verdad, lo cual de acuerdo con Jesús nos hará libres.
Sí, mis amados hermanos, depende cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, nos hará libres. Y vamos a ser verdaderos discípulos si permanecemos en la palabra de Dios. Si no nos alejamos a la izquierda o a la derecha, si permanecemos en la palabra del Señor, vamos a ser verdaderos discípulos. Y eso dice la palabra del Señor, que nos hará libres. Libres para servir a Dios, libres para adorarle, libres para cantar al Señor, libres para testificar, libres de condenación, libres, perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Jesús, dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado. Y dice aquí la palabra de Dios que la verdad nos hará libre. San Juan 8:32 nos dice claramente aquí la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuanto más continuamos manteniéndonos en la palabra de Dios, más vamos a conocer a la verdad que es Cristo Jesús. Más vamos a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor por discípulos verdaderos que hoy en día están cerca de Jesús y cerca de su palabra, predicando, enseñando, viajando, llevando la verdad a diferentes lugares, permaneciendo siempre en el Señor. Un discípulo entonces es un cristiano que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua. La segunda definición. Un discípulo es aquel que ama y pone su vida por otros. Vamos a leer San Juan capítulo 13, el versículo 34 y 35. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 35, 34 y 35 dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Leemos otra vez. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? El discipulado no es solamente una definición. El discipulado, el ser discípulo, no es solamente un título o una palabra. Tiene sus implicancias de vivir conforme a la palabra de Dios. Aquí nos dice que un discípulo es aquel que ama. Ama a su prójimo como a sí mismo. Ama a los hermanos en Cristo y pone su vida por otros. Veamos lo que dice San Juan 15, 13. El Evangelio según San Juan capítulo 15, el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por sus amigos. Jesús está llamando a sus discípulos amigos. También les llama siervos. Pero aquí está hablando de una íntima relación con Él. Sus discípulos deberían de tener una íntima relación con Él, esa relación cercana entre ellos y Cristo. Dice que uno ponga su vida por sus amigos.
Entonces hay dos cosas importantes que considerar aquí. Uno, el amor, y otro, el sacrificio que uno puede hacer por su hermano, por su amigo. En este caso, el amor que tenemos hacia los demás nos puede llevar a entregar aún nuestras vidas. Qué ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él por amor se entregó, por amor a nosotros se entregó a la cruz. Dio su vida por nosotros. Qué amor sacrificial, qué amor demostrado allí por nosotros, mis amados hermanos. Cuánto nos falta a cada uno de nosotros demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo. Verdaderos discípulos de Cristo. En primer lugar hemos dicho que el verdadero discípulo de Cristo permanece en su palabra. Y en segundo lugar decimos que el verdadero discípulo ama a otros y pone su vida por otros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Un discípulo ama hasta el punto de ser impopular, malentendido, ser aislado y sufrir. Jesús cautivó el carácter de sus discípulos con su amor incondicional. Voy a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 nos dice la palabra del Señor así. Voy a leer el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, nuestro Señor Jesús, puso su vida por nosotros. Puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Aquí está bien claro. ¿Está usted dispuesto a poner su vida por su hermano en Cristo? ¿Está dispuesto usted a sacrificar su vida por su hermano en Cristo? Nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de amor sacrificial. Y Él dice que si somos verdaderos discípulos, debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 5, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo el amor de Dios nos puede capacitar para poder demostrar un amor sacrificial. Si no hay amor y hacemos cualquier otra cosa, es mera religiosidad. Pero cuando hay amor, hay un compromiso para con la otra persona. En primer lugar, si amamos a Dios, dice aquí, el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces, ese amor derramado por el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos capacita para poder amar sacrificialmente a nuestros hermanos. La tercera definición dice la palabra del Señor. Un discípulo es aquel que permanece diariamente en unión fructífera con Cristo. En unión fructífera con Cristo. Hemos sido llamados para crecer. Hemos nacido de nuevo para crecer.
y para madurar y dar frutos para la gloria de Dios. Eso es lo que dice San Juan capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 5. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor. San Juan capítulo 15. Abran sus Biblias conmigo y lean lo que dice la palabra del Señor. San Juan 15, versículo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada de fruto podemos llevar. Aquí, mis amados hermanos, vemos algo muy importante. Un discípulo verdadero es aquel que permanece diariamente en unión fructífera con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Pero para ser un discípulo fructífero para la gloria de Dios, es necesario permanecer en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es necesario vivir una vida de obediencia con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué nos va a limpiar? No, la palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también la palabra del Señor nos dice que vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. La palabra de Cristo, la palabra de Dios nos limpia. Entonces, la primera cosa para llevar fruto es permanecer en comunión con Cristo, como acabamos de leer. Y la segunda cosa que nos muestra aquí es la limpieza, que debemos estar limpios y debemos estar siempre en comunión. La tercera cosa para llevar frutos, hermanos míos, es la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando llegamos a ese punto, hablamos ya de madurez, Y dice la palabra del Señor que los frutos que podemos dar glorifican a Dios. Vean conmigo San Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Discípulos, llamados a ser discípulos, mis amados hermanos. ¿Es usted un verdadero discípulo? ¿Permanece en comunión constante con Dios, con nuestro Señor Jesucristo? ¿Está la palabra de Dios limpiándole constantemente? Si usted está en comunión con Dios y lee su palabra, la palabra del Señor tiene un efecto en nuestros corazones. Pero también no solamente es leer la palabra del Señor, sino es obedecer. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, llegamos a una madurez y llevamos fruto. Y dice la palabra del Señor que estos frutos glorifican a Dios, como dice aquí la palabra del Señor, y lleva mucho fruto, en que llevéis mucho fruto. Y dice aquí la palabra del Señor, y seáis así mis discípulos. ¿Ha llegado usted a una madurez cristiana? ¿Está llevando frutos para Dios? Se puede entender, los frutos son las buenas obras que podemos hacer para la gloria de Dios. Pero también los frutos, hermanos, es cuando ganamos almas para Cristo. Como dice Proverbios 11. Allí dice, los frutos de justicia es cuando ganamos almas para Cristo.
¿verdad? Así que, si usted este año ha ganado un alma para Cristo, eso usted lo va a presentar delante del Señor, delante de nuestro Dios. Va a decir, Señor, aquí está el resultado de mi discipulado. Dios quiere, hermanos míos, que llevemos mucho fruto para la gloria de Dios. Y estos frutos glorifican a Dios. Frutos de buenas obras. Pero también frutos de ganar almas para Cristo, para la gloria de su nombre, ¿verdad? Vemos, hermanos míos, los tres requisitos para llevar frutos: permanencia, limpieza y obediencia. Obediencia. Como resultado final, madurez. Ha llegado usted a la madurez, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que el discipulado, mis amados hermanos, el discipulado que vemos aquí, llamados a ser discípulos, y si queremos hacer otros discípulos para Cristo, que sean discípulos para Cristo, no consiste, mis amados hermanos, en tomar un panfleto o un curso, vamos a enseñar y ya lo hemos discipulado. No. Si vemos al apóstol Pablo discipulando a Timoteo, si vemos al Señor Jesús discipulando a quienes Él llamó, vamos a ver allí algo muy importante, lo que es el discipulado. Si usted quiere discipular a alguien, y debemos hacerlo porque somos llamados para eso, para ser discípulos y para discipular, vamos a ver entonces, hermanos, que el discipulado es transferencia, ¿verdad? Yo como discipulador, en primer lugar voy a transferir a mi discípulo conocimiento de la palabra de Dios. No puedo dar lo que no tengo y no puedo enseñar lo que no sé. Tengo que enseñar la palabra de Dios que está en mi corazón a mi discípulo. Esa es transferencia de conocimiento. Y el apóstol Pablo va a decir a Timoteo. Vamos a leer capítulo 3 de segunda de Timoteo. Vamos a leer para entender un poquito lo que dice allí la palabra del Señor en cuanto a la transferencia del discipular, ¿verdad? Si usted tiene un discípulo, usted va a transferir en primer lugar conocimiento de la palabra de Dios. Dice el capítulo 3 de segunda de Timoteo, el versículo 10, nos dice la palabra del Señor así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Dice el versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que está queriendo enseñar aquí el apóstol Pablo? Que lo que el apóstol Pablo quiere enseñar es que así como él ha sufrido, también dice aquí la palabra del Señor que tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mis enseñanzas, tú has seguido lo que yo te enseñé, yo lo que compartí contigo, esa sana doctrina, también tú has seguido eso.
queremos que nuestros discípulos conozcan la palabra del Señor, así como nosotros también conocemos y compartimos con ellos, entonces ellos van a seguir la doctrina que les enseñamos, ¿verdad? Y entonces dice, no solamente eso, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Qué tremenda experiencia del apóstol Pablo. Y hermanos míos, nuestros discípulos deben de conocer la palabra de Dios y permanecer en ella. Y también seguir nuestro ejemplo, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor. Entonces, el discipulado es transferencia de conocimiento. Lo que hemos oído y lo que enseñamos, ellos también deben de saber. Enseñamos también a otros. Este es un proceso realmente. Este es un proceso, hermanos míos. Acabo de conversar con una persona. En verdad, hermanos míos, acabo de conversar con una persona y esta persona me dice, mira, Pastor Richard, quien me discipuló a mí fue un hermano llamado Roger Albán López. ¿Lo conoce usted? Le dije, casi con lágrimas en mis ojos, le dije, hermano, ese joven que ahora es un adulto, es mi discípulo. Lo gané para Cristo, lo discipulé y ahora él, lo que aprendió, la doctrina, está compartiendo con otros. En primer lugar, entonces, el discipulado, hermanos míos, tiene que ver. Si somos llamados para ser discípulos, debemos de permanecer en el Señor, debemos amar y dar nuestras vidas para otros, ¿verdad? Pero también debemos de cada vez más experimentar la limpieza del Señor por medio de su palabra y obedecer y llegar a una madurez y dar frutos para la gloria de Dios. Aquí estamos viendo ya ahora, mira, cómo un discípulo puede discipular a otra persona, ya dando frutos para la gloria de su nombre, ya compartiendo el conocimiento que él tuvo o que tiene, ¿verdad? Entonces, el discipulado es transferencia, como dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 nos dice claramente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, esto enseña, esto recomienda, esto entrega a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No necesariamente debemos estar en un púlpito para enseñar lo que sabemos. Es asunto de estar con una persona y sentarnos y poder enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina. Ese, hermanos, es el discipulado. El ser llamados a ser discípulos, entonces requiere, hermanos míos, de invertir tiempo, de invertir dinero, de invertir vidas. Eso es lo que nos dice, no solamente el discipulado es transferir conocimiento, también es transferir visión. Ver a las personas no como son, sino como van a llegar a ser, ¿verdad? Van a llegar a ser. Visión de Dios, visión de la obra de Dios, visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La visión que tienes de Dios, tu discípulo va a tener.
Si tú tienes la visión de un Dios pequeñito, tu discípulo va a ser así. Entonces, hermanos, no es solamente decir, sino también es tener una visión y transferir visión a nuestros hermanos a quienes discipulamos. Pero también, hermanos, es transferir un estilo de vida. Un estilo de vida. Si eres un hombre de oración, tu discípulo va a ser así. Si tú amas la Biblia, la palabra del Señor, estudias la Biblia, tu discípulo también va a ser así, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos decir nosotros a las personas que compartimos, o con las personas que compartimos la palabra de Dios, podemos decir eso, que sean imitadores de nosotros, así como nosotros somos imitadores de Cristo. Espero que sí, mi amado hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo. No es cosa de otro mundo ser un discipulador. Primero tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que ya haber recibido la palabra del Señor y aprendido la palabra de Dios para poder compartir con otros ese conocimiento. Año tras año venimos enseñando en la academia bíblica en nuestra iglesia. Hemos enseñado libros enteros. Hemos enseñado cursos, temas que pueden ver. Ahora estamos enseñando panorama del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y ahora estamos, hermanos, entrando a los jueces, ¿verdad? Los libros históricos. Tanto conocimiento allí, ¿para qué, hermano mío? Tanta información de nuestros profesores, ¿para qué, hermano mío? Para poder compartir con otros lo que aprendes, lo que sabes, comparta con otros. Pero usted puede decir, bueno, yo no sé leer, pero usted sabe oír, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Yo quiero leer lo que dice Apocalipsis, hermanos, capítulo 1. Dice, el versículo 3 nos dice aquí, bienaventurado el que lee. Muy bien, el que lee. Pero también dice los que oyen. Los que oyen. Hay muchas personas en la sierra, en la selva, que no saben leer. Pero sí tienen un oído muy agudo para aprender la palabra de Dios. ¿No? No solamente los que oyen, no solamente los que leen, sino también los que oyen. Yo puedo dar testimonio de hermanos que conozco o he conocido, de hermanitos que no sabían leer, pero sí sabían testificar y sabían aún de memoria los versículos tan solamente oyendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi hermano, tres cosas aquí: el que lee, el que oye y el que obedece, el que guarda la palabra de Dios. Entonces no hay excusa. No hay excusa para que usted no puede compartir. Yo conozco a un abuelito que ya no puede leer la palabra del Señor, pero lo que ha leído antes o lo que ha oído ahora comparte con sus nietos. Hijo, mira, siéntese, les voy a hablar de Génesis. Les voy a hablar cómo Dios trató a Adán. Y abuelito, ¿quién fue Adán? ¿Quién fue Eva? Y ahí el abuelito enseñándoles la palabra de Dios. O la abuelita, ¿verdad?
enseñando a los nietos la palabra de Dios. Así que podemos tomar a nuestros nietos como nuestros discípulos, si hay oportunidad de hablar con ellos la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, el discipulado es transferencia, transferir conocimiento, visión y transferir vida, estilo de vida. Eso es lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Durante 3 años, viviendo con ellos, les enseñó claramente con su vida, con su ejemplo. Y necesitamos ser hombres y mujeres de buen ejemplo realmente para poder enseñar a los que están cerca de nosotros. Tremenda responsabilidad, hermanos, tremenda tarea. Esperamos que durante esta pandemia que ha sido, hermanos, que estamos pasando, usted tuvo mucho tiempo de estar con su familia, con sus hijos, que haya aprovechado realmente esos momentos valiosos, esos momentos preciosos de estar con sus hijos, de haber compartido la palabra de Dios y con su esposa realmente. Quiero hablar también sobre las características de un discípulo. Una de las características de un discípulo, hermanos, se define en esta palabra: fidelidad. Fidelidad, ¿verdad? La persona fiel es la que está dispuesta a pagar cualquier precio para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Eso es inevitable. Una persona fiel, hermano mío, un discípulo fiel, va a ser capaz de entregar su vida por Cristo. Va a ser capaz de sacrificar su vida por Cristo, porque es una persona fiel, ¿verdad? La persona fiel, mi amado hermano, es aquel que tiene amor a la palabra de Dios. Vean conmigo San Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan 15, 16. Vean conmigo lo que dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos míos, la persona fiel es aquel que tiene amor a la palabra de Dios y entiende que Él ha sido elegido por Cristo, así como estos discípulos, estas personas que Jesús le dijo: sígueme, os haré pescadores de hombres. Entendieron que han sido llamados por Cristo Jesús para ser sus discípulos, luego para ser sus apóstoles, sus enviados, para que prediquen la palabra del Señor. Así cada uno de nosotros también hemos sido salvos, hemos sido llamados por Cristo para ser discípulos del Señor y predicar su palabra, amándole primeramente a Él y haciendo su voluntad. La persona fiel, mi amado hermano, tiene un corazón servicial. Tiene un corazón servicial. Vamos a leer Mateo capítulo 20. El Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Vamos a leer versículo 26 al 28. 26. Capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué diferencia, mis amados hermanos! Escuchar los ministros, escuchar los presidentes,
de la República, ¿verdad? Sirviéndose a sí mismo, enriqueciéndose. Entran sin tener nada y salen teniendo todo. Miles de soles o millones de soles teniendo para sí. Han entrado no para servir a otros, sino para servirse. Pero aquí el Señor nos dice, a la iglesia nos dice, a cada uno de nosotros, ¿qué nos dice aquí, hermanos míos? El que quiere ser el mayor debe ser el que sirve. Y el que quiere ser el primero entre vosotros debe ser el siervo. Y se pone aquí el Señor Jesús como un ejemplo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué ejemplo tan vivo, hermanos míos. Es para caer de rodillas y decir, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, buscamos aprobación de los hombres? No nos gusta servir, nos gusta ser servido. Por naturaleza somos así. Pero que Dios nos hable esta mañana y podamos humillar nuestros corazones y ser verdaderos siervos, verdaderos discípulos, fieles al Señor. Y demostrar con nuestra vida, hermanos, sirviendo a los demás. La gloria sea al Señor, hermanos míos. La persona fiel tiene un corazón servicial, ¿verdad? Esa es una de las características de un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios que ha sido llamado a ser un discípulo de Cristo. La persona fiel no pone su confianza en la carne. La persona fiel pone su confianza en Cristo Jesús. Voy a leer 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9. Si usted tiene su Biblia allí, abre su Biblia y lea conmigo lo que dice aquí la palabra del Señor. 1:9 dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, es decir, en nuestra carne, sino en Dios que resucitó o que resucita a los muertos. ¿Cuántas veces, hermano mío, repito esto, que nuestra confianza debe ser en Dios, no en nosotros mismos, no en nuestra capacidad, sino en Dios que nos da la capacidad para todo. Bendito sea el Señor, hermanos míos. La persona fiel tiene mucho amor a Dios y a su prójimo. Primera de Juan capítulo 4. Voy a leer lo que dice allí la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4. El versículo 10 nos dice así la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La persona fiel tiene mucho amor a Dios y a su prójimo, entendiendo que primeramente el Señor Jesús nos amó y entregó su vida por nosotros, y nosotros debemos hacer lo mismo. Hacer lo mismo. La persona fiel es disciplinado como un soldado. Lo que dice Pablo a Timoteo, le dice, sé un buen soldado, un buen atleta, un buen obrero, disciplina. Necesitamos ser disciplinados en todo. Hoy nuestro mundo se caracteriza por la indisciplina, por la falta de reverencia. Más se caracteriza por rebeldía, hermanos míos, que se rebelan contra la autoridad, no solamente en el asunto civil, sino también en el hogar. Los hijos se rebelan contra los padres. Qué tristeza realmente
qué momento tan difícil que nos tocó vivir. Pero la persona fiel, es decir, el discípulo fiel, hermanos, es disciplinado como un soldado que va a servir a su patria. El discípulo fiel tiene a Cristo como el centro de su vida, es decir, aquí hablamos del señorío de Cristo en nuestras vidas. Primeramente, Jesús, gobernando todo nuestro ser, ¿verdad? Él es el Señor, o debe ser el Señor de nuestra vida. Y solo así podemos servir y agradar a Dios. Pero muchas veces, hermanos, no es así. Muchas veces estamos nosotros gobernando nuestra vida. Y cuando necesitamos a Jesús, lo tenemos como un salvavidas. Le decimos, Señor. Pero hermanos míos, el señorío de Cristo es cuando Jesús toma control de todo nuestro ser. Él toma control de nuestra vida. Él está allí controlando nuestro ser. Necesitamos entender el señorío de Cristo en nuestras vidas y vivir bajo la autoridad de Cristo. El discípulo fiel, hermanos míos, está crucificado con Cristo. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que no tiene planes propios. Está crucificado con Cristo. No tiene planes propios. El apóstol Pablo va a decir, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El señorío de Cristo otra vez. Esto significa, como dije, hermanos, que no tiene esa persona que está crucificado con Cristo no tiene planes propios. Esa persona crucificado con Cristo mira hacia una misma dirección. Mira una sola dirección. Adelante. Adelante. No puede mirar atrás. ¿Verdad? Eso el Señor dice en su palabra también. Aquel que ha puesto el arado, aquel que ha puesto su mano en el arado, no mire atrás. Va a seguir arando hacia adelante. Venga lo que venga. Y así el que es crucificado con Cristo, hermanos míos, mira una sola dirección. El que está crucificado con Cristo no abandona la cruz. No puede abandonar la cruz. No puede dejar el arado. Tiene que seguir adelante. Mis amados hermanos, esto cuesta. Ser llamado discípulo de Cristo cuesta. Cuesta. Hoy requiere, hermanos míos, de hombres y mujeres discípulos de Cristo. El mundo quiere ver verdaderos discípulos de Cristo. No solo meros religiosos, sino verdaderos discípulos de Cristo. Ahora la pregunta que nos hacemos esta mañana para terminar, comenzando del que les está hablando. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? A la luz de lo que hemos aprendido esta mañana de la predicación de la palabra del Señor, ¿soy un verdadero discípulo de Cristo? Pero a usted le pregunto, hermano mío, ¿quisiera ser un verdadero discípulo de Cristo? Si usted dice, sí, pastor, pero primeramente reconociendo que usted no es un verdadero discípulo de Cristo, no quiero decir que usted no es un verdadero cristiano. Sí, usted ha nacido de nuevo, ya tiene la salvación. Pero necesitamos entender que ser un discípulo cuesta renunciar todo para servir al Señor y depender del Señor, obedecer al Señor, como hemos dicho, hermanos, permanecer en su palabra para ser un verdadero discípulo. Hoy en día necesitamos, en las iglesias, necesitamos hombres y mujeres verdaderos discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude realmente, en verdad, hermanos míos, que Dios nos ayude a ser
verdaderos discípulos. No se repite, en Hechos de los Apóstoles, como dije, no se repite más que una vez la palabra cristiano, una vez la palabra creyente. Todo nos habla de discípulos. Los discípulos, los discípulos. Y en la iglesia también debe haber más discípulos que otra cosa. Oremos al Señor esta mañana para terminar. Padre, te damos gracias. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón, Señor nuestro Dios, porque te fallamos. Ahora que hemos hablado del verdadero discípulo, llamados a ser discípulos, Señor nuestro Dios, cuánto nos falta obedecerte, cuánto nos falta humillarnos, cuánto nos falta amarte, cuánto nos falta servirte de verdad, cuánto nos falta, Señor, servir a los demás. Oh Señor nuestro Dios, perdónanos, Padre Santo. Y si hay alguna persona que nos sintoniza y no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, toca su corazón, Señor, y haz que esa persona pueda ser un verdadero discípulo para ti. Y solo así podemos llevar frutos para tu gloria, para tu honra, Señor. Porque tu palabra dice que vamos a llevar frutos y frutos para tu gloria, para tu honra. Mucho fruto necesitamos, Señor, vivir para ti. La gloria sea tu nombre. Bendice a mis hermanos. Tal vez alguien que está sufriendo, Señor. Desánimo, desaliento. Extienda tu mano, Señor. Pon sobre esa persona, Padre Santo, tu mano de aliento, tu mano de poder. Levanta, Señor, a tu hijo. Tal vez alguien está sufriendo económicamente, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú proveas, Señor mi Dios, para la gloria de tu nombre. Tal vez alguien está sufriendo, Señor, enfermedades físicas, emocionales. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu mano de sanidad sobre aquellas personas que están enfermos físicamente. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, porque eres un Dios vivo y verdadero que oyes la oración y contestas la oración conforme a tu voluntad. La gloria sea tu nombre, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus santas y benditas manos, deseando ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. En el nombre de Jesús oramos, dándote las gracias y la gloria a ti. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude. Hoy estaremos también a las 6 de la tarde, sintonizándonos otra vez para aprender la palabra del Señor. Gracias, hermanos míos. Quiero decirles, hermanos, que el día 27, domingo 27 de este mes de diciembre, estaremos tomando la Santa Cena. La Santa Cena. Y quiero decirles, hermanos, manera de anunciar que cada uno de ustedes van a preparar su juguito allí de uva, ¿verdad? Y su pancito para ese día, para poder tener el culto de Santa Cena a las 6 de la tarde. Pero también, hermanos míos, que queremos tener un programa, un pequeño programa de Navidad, el día 23 de diciembre, a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Cantando al Señor himnos navideños, orando al Señor y oyendo su palabra, recordando que nuestro Señor Jesús nació en este mundo para darnos vida en abundancia, muriendo en la cruz del Calvario. Ya estaremos anunciándoles algunas otras noticias, hermanos míos. Los amamos en Cristo. Que Dios los bendiga a todos. Ser
alabanza celeste los ángeles dan, porque brilla el granero color. Mas humilde viniste a la tierra, Señor, a la vida el más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre vuelven las olas sus pruebas de ver, a las aves sus nidos